nuestro invitado, como todos los viernes, el señor Chepe. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Diana, un tema muy interesante con él hoy, ¿no? Un temazo, diría yo, Juan Pablo, porque incluso lo hemos tocado varias veces luego de que termina este programa y nos quedamos conversando aquí un ratico. El duelo. Chepe, el duelo es esa gestión que le damos al dolor luego de una pérdida muy grande, una pérdida muy significativa en nuestra vida. Esa pérdida no solamente es de seres queridos, hay duelos de todo tipo, ¿no? Laborales, de amistad, de relaciones amorosas, familiares. Exactamente. El duelo es ese tránsito que tiene que hacer una persona, Sí. una gestión emocional ante una eventual pérdida. Esa pérdida no necesariamente tiene que ser de un ser querido. Se habla de duelo cuando perdemos algo que atesoramos profundamente y eventualmente nos dicen, ya no lo tiene. Ahí es donde se gestiona el tema del duelo, ahí es donde comienza el tema del duelo en sus 5 fases que ahorita se las voy a explicar con detalle. Pero nos puede explicar de una vez las 5 fases del duelo. Aquí vamos. Antes de que lleguemos a esas 5 fases, les voy a explicar es por qué la mente entra en conflicto ante un duelo. Eso es bien importante. Y para que los televidentes tengan ese tip, que es clave, miren. Hay una profesora, además celebro que son las mujeres quienes están investigando en este momento a nivel mundial y están mucho más adelantadas con el tema del duelo. Y una de ellas es la profesora Mary Frances O'Connor. Ella es la directora del Centro de Duelo, Pérdida y Gestión Emocional de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Y esta profesora saca un paper genial, a quien los quieran leer en redes, es muy interesante. Y es que la mente lleva un canal. Miren esto, yo no me canso de decir que nosotros participamos en la construcción de nuestra realidad. Es lo mismo que la inteligencia artificial. Lo que hace es que primero etiqueta, después analiza y luego va a hacer una prospección. Se supone que lo que estamos haciendo es que la inteligencia mire qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Una predicción. Así funciona nuestra mente. Entonces nosotros generalmente cuando salimos de un ascensor, hasta luego, estamos dando por sentado que nos vamos a volver a ver. Hasta mañana, equipo, porque damos por sentado que nos vamos a ver al día siguiente. Eso es lo que hace la mente. Tiene ideas y prospecta. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a un ser querido, vamos a poner el ejemplo de un ser querido. Sé que vive conmigo, sé que viene a cenar por la noche, siempre ha estado aquí y me veo con él o con ella, viejito, viejita. Y de repente me dicen, ya no está. Imagínense ustedes el shock para una mente que está en una línea pensando en que sí, así es, siempre va a estar conmigo y de repente me dicen no. Entonces, ¿qué hace la mente? Empieza a meter presencia dentro de la ausencia. Eso es lo que dice la profesora O'Connor. Y por eso entramos en negación, porque la mente no es capaz de procesar presencia y ausencia al mismo tiempo. Bien interesante el tema. Claro, ahora, para hacerlo más expedito, si se quiere, este tema del duelo, muchas veces suele pasar, para hablarlo en casos puntuales de las pérdidas de familiares o de un ser querido, que uno ve que ciertas personas quedaron muertas en vida y que no pudieron procesar ese duelo que se está dando. ¿Cómo se puede gestionar? Alguien va a decir, ay no, pues entonces se me murió la mamá y entonces no voy a llorar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es cómo se manejaría esta situación. Es que el duelo es muy delicado, Juan Pablo, tienes toda la razón. ¿Cómo se hace? Entonces ahora sí les voy a explicar lo de las 5 fases, que es importante, y que los televidentes pues analicen y digan, de pronto yo estoy en una de estas fases quizá, o me quedé enganchado en una. Cuando uno no sale de una de esas fases, se llama técnicamente duelo complicado, así se llama. Entonces ya uno tiene que buscar ayuda. ¿Cuáles son esas fases? Lo primero era negación, por lo que les estaba explicando de la doctora O'Connor, que la mente no es capaz de manejar ausencia y presencia al mismo tiempo. Entonces entra uno en una fase que se llama negación. No, esto no es verdad, no está pasando. Después de que la mente procesa y dice definitivamente como que sí, entra en una fase que se llama, es como la profunda rabia, es una ira, se llama ira. En ese caso, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no a los demás? Y además yo sigo mirando que el mundo sigue y me da mucha más ira. Bueno, salgo de la ira y entro en un proceso bien denso que se llama negociación. Y es donde empieza ese tema de ¿qué hubiese pasado si? Y si no hubiese salido a esa hora, ¿qué hubiese pasado? Si no hubiese reaccionado de esta manera, si se hubiese tomado los medicamentos, en fin, 1000 cosas. Pero ese es el peor, además, porque se podría uno echar muchas culpas, ¿no? De cosas que no hizo, no dijo, porque no estuvo. Claro, quisiera uno como decir, tapo, no, venga, espere, devolvamos el tiempo, y no sucede. Después de eso, la persona entra en una profunda depresión, no es una depresión clínica, aclaramos, sino que así se llama en el duelo. Y por último, aparece la aceptación.
Entonces, si empezamos a revisar desde arriba, lo que estás planteando, hay gente que se engancha en una de esas facetas y dice, yo no voy a dejar ir a esa persona que amo, le voy a guardar duelo, le voy a guardar luto, me voy a quedar aquí, y siente que si se divierte, que si vuelve a su vida natural, está traicionando a ese ser querido o a ese objeto que generaba el amor, que generaba el deseo. ¿Alguna persona puede quedarse atrapada en algunas de estas etapas y quedarse así el resto de su vida y siempre estar en duelo, por decirlo de alguna manera? Así es. Además de que no todas las personas procesan los 5 pasos, también es muy factible que, de acuerdo a las características propias, a la gestión emocional de cada persona, una de esas personas se queda enganchada en uno de esos procesos, convierte el duelo en un duelo complicado, como les estaba diciendo, y ahí es donde ya tenemos que aparecer los psicólogos, los coaches, los psiquiatras, a ver qué podemos hacer. Óigame, en este caso. A propósito de todo esto, muchas veces suele suceder que como el duelo lo tenemos asociado al color negro, a lo luctuoso, entonces si una persona va de color o si una persona no llora, entonces van a decir, como suele suceder, ¿no? Oiga, mire, ese no está llorando, ese no quiere a la mamá, ese no quiere al papá, vea que no está llorando, vea que no sé qué, vea que se fue de fiesta ayer o se fue de paseo al otro día después de que se muera la mamá. Es decir, hay diferentes formas de gestionar el duelo. Hay gente que de repente por el estado de shock en el que queda o la situación pues simplemente ya sabía que la mamá se iba a morir porque ya estaba muy viejita. Pero hay gente que lo critica, o sea, eso también es importante tenerlo en cuenta. Claro, el tema del qué dirán, el tema de los valores y las creencias sociales, muy, muy complicado. ¿Qué hay que hacer? Hombre, pensemos en que esa persona que querría de nosotros, esa persona querría que nosotros fuéramos felices, siga su vida adelante, no se vaya a quedar llorándome, porque eso no lo querría nadie. Si analizamos nuestros seres queridos, si nosotros no estuviéramos, quisiéramos que los seres queridos continuaran con su vida, pero es muy complicado realmente verlo desde el otro, del que está sintiendo el dolor. Duelo viene de dolus, y dolus es dolor. En este caso es los duelistas, duelar es la palabra, ¿no? Es bien interesante el tema. Bueno, cuando se llega a un duelo complicado, pues usted ya nos dijo, es necesaria esa ayuda de los especialistas, porque en el caso de uno, por ejemplo, cuando lo echaba un novio, entonces la mamá es, pero no llore, salga, conozca más gente, vaya a disfrute, vaya a la rumba, salga a comer, ¿cierto? Esa es la solución que le dan en casa. Pero en realidad, científicamente, ¿cuáles son esas ayudas a las que uno puede acudir para salir de un duelo complicado? Ok, interesante. Hay otra mujer y ella está trabajando bastante en el tema de los duelos complicados en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Esta dama, que se llama Catherine Shear, en este momento dice, vea, el duelo complicado se aborda a partir, obviamente no hagan esto en casa porque es bien complejo, es con el tema de la exposición, eso apenas está en estudios. Entonces, hay un tema que se llama difusión del pensamiento, y es cuando nosotros tenemos una idea recurrente, y el psicólogo entonces propone, venga, enfréntela, mencione el nombre de ese ser o de esa cosa que le genera tanto problema. Cuando uno lo practica, la mente se va serenando, se llama difusión del pensamiento, y entonces allá en la universidad están tratando de hacer eso, que la gente se exponga, vaya a los lugares que usted visitaba con la persona que se fue. Vaya a esa casa que usted perdió y que la amaba tanto y que le costó tanto. Vaya al frente, mire la puerta. Hable del tema, no le dé miedo, expóngase. Obviamente eso es psicología controlada, ¿no? Eso es una exposición controlada y se ha demostrado que poco a poco la gente asimila y sale mucho más fácilmente de esas 4 primeras etapas del duelo que son tan complejas. Si quieres las repetimos para que lo volvamos a revisar y miremos si nos podemos estar rápidamente, sí. O negación, sí, o ira, o negociación o depresión. Si estamos en una de esas, a buscar ayuda en este momento, porque es importante que eso no nos incapacite y nos permita regresar a una vida normal. Ahí es donde aparece el tema de que regresemos, de que rebotemos, el resilio, la resiliencia, y que regresemos indemnes, ojalá, saliendo de ese duelo y que se convierta en experiencia. Usted dijo algo, Chepe, que me parece interesante y es como reforzarlo, lo de es que se me murió tal ser querido y yo me siento culpable. Si me fui de viaje, me siento culpable porque me fui a comer a un restaurante y me siento mal porque pobrecita ella, ¿qué estaría haciendo en este momento? Y eso, ¿cómo hacemos para quitarnos esa carga de la culpa
como si uno hubiera sido el que mató a la persona que se fue. Exactamente, esa es la fragilidad de la mente. Como estamos tan dolidos, como sentimos esa pérdida con ese ahínco, la idea es que entendamos que nosotros no hemos matado a nadie. O sea, realmente esto es un ciclo. La vida es dinámica, esto es un ciclo dinámico, nada es estático. Aquí nadie va a durar, nadie nació para semilla. Es muy factible que podamos entender que de pronto descuide algo. No, perdónese, hay forma, escriba una carta, diga qué, arme un diario, diga qué siente, saque esa basura interior y perdónese, porque hay que empezar por ahí para recuperar la vida. Eso se convierte en algo incapacitante, muy, muy serio. Oiga, pero ¿sabe una cosa? Ahora que usted lo dice, que me parece muy interesante, un ejercicio que la persona puede hacer en este momento, que de repente hay muchas personas que llevaban años sin hablar con su mamá o con su papá o con su hermano o lo que sea, se muere esa persona y tiene un sentimiento de culpa, dolor por no haber buscado la manera de solucionar la relación. Esa persona que se está sintiendo culpable en este momento, ¿qué debería hacer? Usted decía lo de la carta, que me parece muy interesante. Por supuesto. ¿Qué otros ejercicios podríamos hacer las personas? Claro, uno puede entrar en el tema de la meditación, que es importante, conectarse con uno mismo y tratar de conectar con ese ser, con esa energía, y decirle lo que no le dijo. Es que no le dijo que lo amaba, pues dígaselo ahora, escríbale una carta y hágalo. Sienta que está ahí, que puede resarcir eso que no hizo antes y libérese, perdónese. Eso es lo más importante para que pueda desenganchar de una de esas facetas del duelo. Chepe, pues como cada viernes, qué delicia conversar de estos temas con ustedes, nos deja muy claro el panorama. Bueno, llegar a la etapa de aceptación entonces es como el gran reto para evitar que esos duelos acaben con la vida y nos incapaciten, como ustedes lo cuentan. Gracias por estos minutos y esta mañana. Con todo mi corazón, me encanta este espacio. Yo sé que sí, ustedes también, seguramente que sí, en sus casas. Les recordamos las redes sociales donde podemos ubicar a Chepe. Claro, @chepecoach. Ya dentro de poco voy a salir con mi página web, que ya es www.cheperrenteria.com, pero todavía no está al aire. Estoy procrastinando, pero ya salí de eso. Entonces por ahora @chepecoach. @chepecoach. La de Diana es, pues Diana no es la coach, pero de todos modos, para que estén en contacto con Diana, @Diana Catalina Restre. @Diana Catalina Restre. Bueno, la mía es @Juan Gaviria M. Es muy sencilla, ahí está, ahí me encuentran.